Dios, que nos da un nuevo día, una nueva oportunidad para glorificarle, para honrarle, para bendecirle, para arrepentirnos y para recibir sus misericordias que son nuevas cada mañana. Bueno, ¿alguna de mis hermanas o hermanos que nos pueda compartir hoy la lectura del devocional, por favor? Yo, Alejo. Gracias, Paulita. Dice, la carga del profeta. Oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc, Habacuc 1:1. El significado de los verdaderos profetas nunca se encontraba en quienes eran, sino en el mensaje que proclamaban. Debería ser lo mismo para nosotros también. Tomemos a Habacuc, por ejemplo. El contenido biográfico sobre él es prácticamente inexistente. Todo lo que sabemos de él se deriva del libro de profecía que lleva su nombre, en el cual nos dice muy poco. No puedes encontrarlo en ningún otro lugar del Antiguo Testamento. Sin embargo, este silencio es significativo. Las credenciales de Habacuc se encontraban enteramente en su llamado. Nos encontramos con esta misma perspectiva a lo largo de la profecía bíblica. Sabemos más acerca de algunos profetas que de otros, pero incluso las cosas que sabemos no son profundas o convenientes. Amós, por ejemplo, era simplemente boyero y cultivador de higueras antes de que Dios pusiera su mano sobre él. Amós 7:14. Del mismo modo, cuando Juan el Bautista fue presionado para obtener información sobre quién era, testificó: soy una voz que clama en el desierto, soy una lámpara que alumbra por un tiempo, pero Jesús es la luz del mundo. Soy un dedo que apunta a Cristo. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Ver Juan 1:23, 5:35 y 3:30. En este versículo inicial de Habacuc, la palabra para oráculo a veces se traduce como carga. ¿Cuál era la carga? Era la carga que el profeta sentía al ver las cosas de acuerdo con la visión que Dios había dado, de mirar las circunstancias que otros habían visto pero no entendían, y de llevar la sabiduría y los designios de Dios a aquellos que escuchaban. A pesar de nuestras obsesiones modernas con las personalidades y credenciales en la predicación del Evangelio, enseñanza y evangelismo, el mensaje siempre debe ser el enfoque principal. Cada sermón predicado, lección enseñada y conversación acerca del Evangelio finalmente se marchitan como la hierba. Su único valor se encuentra en la medida en que la verdad infalible y la confiabilidad de la palabra de Dios se andan en el alma del oyente. Como escribe David Welch, la predicación y cualquier forma de comunicación de la verdad de Dios basada en la palabra, para el caso, no es una conversación, una charla sobre algunas ideas interesantes. Es Dios hablando. Él habla a través de los labios tartamudos del predicador, donde su mente está en el texto de las Escrituras y su corazón está en la presencia de Dios. Ya sea que seamos llamados a predicar, enseñar o compartir la palabra de Dios con el prójimo, hay una lección importante aquí. En nuestro núcleo debe haber una humildad genuina que proviene de la comprensión de la naturaleza conveniente del llamado de Dios sobre nuestras vidas. Sin embargo, también debería haber una emoción al respecto. ¿Por qué? ¿A qué preferimos dar nuestra vida que a este mensaje que es mucho más grande que nosotros mismos, cuyos efectos en la vida
de los demás durarán por la eternidad? Hoy no te preocupes demasiado por las aptitudes y habilidades del mensajero. Más bien, que tu preocupación sea compartir el mensaje con quien sea que haya sido llamado a hacerlo. Romanos 10, 11, 17. Amén. Gracias, Paulita. Bueno, la carga del profeta. Vamos a mirar de quién nos está hablando el Señor el día de hoy y hacia quién se está dirigiendo. No todos los predicadores, perdón, no todos son predicadores desde el púlpito. No todos son maestros de escuela dominical. No todos son ancianos. No todos son diáconos. Pero todos tenemos la obligación de hacer discípulos, de presentar las buenas de salvación, de conocer de tal forma la palabra que sea como un reflejo el hablar de tu Salvador de manera fiel y precisa. No sé si recuerdan cuando han ido al médico, que el médico les golpea con un martillo la rodilla e inmediatamente ella hace un movimiento, o les golpea el brazo e inmediatamente hace un movimiento. Y de eso es lo que hoy vamos a hablar, que sea un reflejo, es decir, que cada vez que se presente la oportunidad de presentar el Evangelio de Cristo, simplemente sea un reflejo, que ese sea como el golpecito y lo demás salga por acción del Espíritu Santo, de manera fiel y precisa. 1 Corintios 4:7 dice, pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no les hubiera sido regalado? Esta afirmación nos ubica en el lugar que debemos estar frente a la vida eterna. Es decir, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero de Jesucristo, a quien has enviado. Si algo tenemos, si algo sabemos, es porque Él permite que así sea. Punto. 1 Corintios 13:12 dice, ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Entonces, lo que sabemos, lo sabemos porque Él nos lo da. Y eso que sabemos es todavía incompleto. Es decir, no hay ningún escenario en el cual un creyente verdadero pueda jactarse o pueda sentirse orgulloso o pueda sentirse, es que yo sé, no existe ese escenario, no existe ese tipo de cristiano. Porque entre más conocemos la palabra de Dios, hay más humildad en el corazón de aquel que se acerca al único y verdadero Dios. No hay razón alguna para que algún creyente tan siquiera pudiese sentir algo de orgullo por aquello que sabe acerca de la palabra. Pues la gloria es de Dios y para Dios, y es gracia inmensa, infinita y llena de misericordia. Gracia, no son tus calificaciones, tus aptitudes, el nivel de oratoria, el nivel educativo, la facilidad de palabra. Nada de eso es importante al momento de servir a Dios y puntualmente al momento de ser un fiel presentador de la palabra de Dios. No, porque muchas veces nos metemos en la cabeza que es que Alejo tiene algo especial, o es que el pastor Eduardo, o es que Juan, o es que ninguno, ninguno, absolutamente ninguno. Y si hoy esto puede estar en nuestras mentes y podemos ser conscientes de que no es mis calificaciones lo que me posibilita ser un fiel representante de la palabra de Dios, vamos a estar bien. Porque cuando somos conscientes que no podemos hacer lo que Él manda, como Él manda, es cuando Dios actúa y entonces podemos, porque la gloria es para Dios. Ahora,
La palabra servir. Se trata de estar al servicio de alguien, sujeto a una persona por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. Todo verdadero creyente es un siervo de Dios. Tú, si has nacido de nuevo, eres un siervo de Dios. Y ya Juan nos explicó hace muchísimos días qué significaba ser siervo. Y si no lo recuerdas, bueno, ve y busca ese estudio y refrescas tu mente, porque siervo es poner absolutamente todo lo que eres, todo lo que tienes al servicio de aquel a quien sirves. Punto. Es un resumen muy escueto, pero eso es. Pero más adentro, Juan no lo puede explicar mejor en su em, estudio. Romanos 6:22 dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Esclavos de Dios. Y eso lo explicó claramente. Lo único que tenemos que hacer nosotros es decir y hacer sí, Señor. Sí, Señor. Cada vez que somos enfrentados a la palabra de Dios, cada vez que somos exhortados con la palabra de Dios, cada vez que somos edificados con la palabra de Dios, cada vez que somos puestos enfrente de ella, lo único y más sabio que puede hacer un nuevo creyente es decir sí, Señor. Punto. Somos comprados con la sangre preciosa de Jesucristo en la cruz. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, no somos dueños de nuestra vida, sino que tenemos al mejor amo y Señor del mundo que es Dios. Cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, ¿se acuerdan Hechos 9? Una de las primeras cosas que le preguntó fue, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es Esa es tu manera de vivir frente a la salvación que el Señor que te ha provisto, frente a esa nueva naturaleza que te ha dado por gracia. Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Esto nos recuerda que todo discípulo de Jesús es un siervo. La suegra de Pedro, cuando el Señor la sanó de su fiebre en Mateo 8:15, dice, ella le servía a él y a sus discípulos. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue, entonces ella se levantó y preparó la comida. ¿Cómo sirvió esta mujer? Con lo que podía servir y preparó la comida. El preparar la comida es para la gloria de Dios, hermanas. Es para la gloria de Dios, hermanas. Cada acto que tú hagas, recuerda lo que es el significado del amor. Por cuanto Dios nos amó, entonces acabó con su Hijo en la cruz para que tú te parecieras cada vez a Cristo. Y todo lo que tú hagas que muestre a Cristo y que haga que otros se parezcan a Cristo es uno de los mayores actos de amor que puedes hacer. Lucas 8:1-13, un grupo de mujeres que seguía a Jesús y sus discípulos mientras iban por las ciudades y aldeas predicando el Evangelio. Ellos les servían con sus bienes. Poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaba María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios. Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y otras muchas que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Otra manera de servir son tus bienes, para que la extensión del reino cada vez más sea más grande. El servicio a Dios fluye de un corazón agradecido a Él por perdonarnos, por salvarnos. Queremos servir a Dios sirviendo a los demás. Recuerden que nosotros somos ese prisma por el cual el mundo ve a Dios. La iglesia tiene la responsabilidad de mostrar a Cristo. Y lo que vamos a ver al final es qué pasó con el pueblo de Israel. Fueron desechados, porque no cumplieron la misión de mostrar a Cristo, muestra a Cristo.
Esa es tu responsabilidad y no solamente con palabras. Dice Filipenses 2:3-4, no hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿De verdad sirves, sirves a tu prójimo? ¿Consideras a aquel a quien estás sirviendo mayor que tú, más importante que tú? Porque Jesús lo hizo cuando lavó los pies de los discípulos. ¿Lo haces tú? ¿O estás esperando que te sirvan? ¿Estás esperando que otros hagan lo que tú deberías hacer? Dios nos llama a una vida de servicio y un siervo no mira por sus intereses en primer lugar, sino por las necesidades que le rodean. Por eso no hay lugar específico de servicio, porque toda nuestra vida tiene que ser de servicio a Dios. No tenemos un traje de siervo para ciertas horas del día o para ciertos días de la semana. El siervo cristiano lo es 24 horas del día, los 7 días de la semana. El ser humano es un ser dependiente. Ninguno de nosotros somos autónomos, autosuficientes. Por naturaleza fuimos creados para depender de Dios. Cuando Dios creó al ser humano, Él lo formó de la tierra. Dios moldeó la forma del hombre y después sopló en su nariz el aliento de vida. Es decir, sopló en el hombre lo que necesitaba para animar su cuerpo y de esta manera hacerle un ser viviente. Antes de la caída, el hombre dio sustento a Dios. Comemos porque Dios provee el fruto de la tierra para bendecirnos. Cada aliento, cada respiro es provisto de la mano de Dios. Y todavía más, vivimos en medio de la creación de Dios, es decir, la tierra que da fruto, árboles y todo lo que el hombre necesita para sobrevivir, todo viene de la mano de Dios. Salmo 92, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Nuestras vidas son cortas. Un día eres joven, fuerte, lleno de vida, y el otro ya llegaron los fines de tus días, ya llegaron, ya se juela, ¿sí? Se fue la juventud. El hombre sabio sabe que mañana no estará presente y entonces debe administrar los días que le quedan fielmente. Debido a estas verdades es sumamente necesario que seamos buenos mayordomos. La fiel mayordomía de todo lo que Dios nos da es caracterizada primeramente por una disposición de usar todo lo que se nos entrega para la gloria de Dios y el avance de su reino. El fiel administrador busca servir a otros por medio de todo lo que se le ha entregado. La mayordomía fiel se extiende hasta todas las áreas de la vida. Esto es más que una manera de vivir, que simplemente cómo usar tus talentos. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo. Todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de él. Este versículo nos llama a prestar atención a todas nuestras palabras, a todo lo que decimos, a todo lo que hacemos. La clara exhortación es que debemos vivir nuestras vidas en el nombre de Cristo. Cada acción debe declarar que hemos sido rescatados por la sangre de Cristo y que Él es tu Señor. Esto significa que Dios te ha entregado la habilidad de hablar y de actuar para que administres para su gloria. Y esto queda aún más claro después de la cruz. Todo cristiano pertenece a Cristo porque Él les ha comprado por su sangre y al comprarle, Él ha adquirido todas sus palabras, todas sus acciones. Ya lo que dices y lo que haces ya no te pertenece, iglesia. Y si eso puede estar claro hoy, como segunda medida, vamos a estar bien. Debemos administrar todo lo que Dios ha comprado y todo lo que nos ha dado, para que quede claro que Dios es nuestro Dios y no los regalos que hemos recibido. Entonces, nuestra vida debe estar en completa armonía con lo que Dios dice que debe ser.
Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Lucas 16:10. ¿Esperas? A veces muchas personas, muchos creyentes esperan estar en la posición que te dé más fama o más atención. Queremos ser el predicador conocido, no el que limpia el templo, el jefe, no el trabajador. Pero las escrituras nos llaman a ser fiel en lo poco, porque hay correlación entre el tipo de persona que puede ser fiel en lo poco y el que es fiel en lo mucho. Entre el tipo de persona que no es fiel en lo poco y que no será fiel tampoco en lo mucho. Por tanto, procura ser fiel cuando solo tienes influencia en la vida de dos o tres, cuando solo Dios ve tus labores. De esa manera moldeas el carácter que puede ser fiel cuando Dios te da más para administrar. Sé fiel con tu tiempo, tus días son pocos, por tanto no los gastes, sino más bien administralos fielmente sirviendo a Dios y a otros. Levántate de la cama y usa tus días para la gloria de Dios. Sé fiel con tus relaciones. Dios te ha entregado tu familia, amistades, para que las administres fielmente. Busca servirles para que lleguen a conocer a Cristo. Dios te ha puesto en el lugar donde vives y las redes de relaciones que tienes para que declares con tu vida y con tus palabras que Él es el Señor. Sé fiel con el Evangelio. Pablo nos dice que los cristianos hemos recibido el mensaje del Evangelio y por eso somos embajadores de Cristo. Segunda de Corintios 5:20, Dios te ha entregado el mensaje del Evangelio para que lo administres fielmente. Si has conocido la verdad de que el Dios justo mandó a su Hijo a morir por personas que estaban muertos en sus pecados y que por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo, Él les promete perdón de pecados y la salvación de sus almas, entonces debes comunicárselo a otros. Y si no, entonces créelo hoy, porque es para ti. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Una de las mejores formas de servir es ser fiel a la palabra. No importa ningún otro tipo de mensaje, solo aquel que brota de la misma boca del Señor. Es más, sin esa palabra no estarías aquí sentado, no estarías aquí sentada. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso quiere decir que alguien en algún momento de tu vida, en el pasado, cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, te presentó las buenas nuevas de salvación. Y recuerden, Ezequiel capítulo 37, esos huesos secos comenzaron a cobrar vida. Y luego el Espíritu Santo vino a vivir en ti y vive en ti. Y a través de la palabra de Dios te guía hacia dónde debes ir. Hoy necesitamos hacer una compra, mi esposa y yo, pero no vamos a comprar hasta que el Señor no nos muestre hacia dónde debemos ir. Hasta que el Señor nos diga, mire, es por ahí, es eso. No es lo que queremos, no es lo que desea nuestro corazón, es lo que el Señor nos presenta. Entonces, ser fiel es ser confiable, firme e incondicional. La Biblia habla de esta clase de fidelidad como un atributo de Dios, como una cualidad de algunas personas, como una característica que muchas personas no tienen y como un don del Espíritu Santo. Fiel se utiliza en el sentido de creer también. Por ejemplo, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol, escribo esta carta al pueblo de Éfeso. Fieles seguidores de Cristo Jesús. Creyeron. Y por cuanto creyeron, entonces, porque no creíste porque eres inteligente, no creíste porque, eres sabio. No, no, no. Creíste porque el Señor te cambió. Porque esa palabra que escuchaste cambió tu naturaleza y ya lo que amabas,
ahora lo aborreces, y lo que aborrecías, ahora amas. Colosenses 1:2. Les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de la ciudad de Colosas. Cuando una persona camina consistentemente con Dios en un servicio humilde a Él o a ella, puede ser llamado fiel. Cuando Nehemías tuvo que dejar Jerusalén para regresar a Persia, puso a Hanai y a Hananías a cargo. La razón de su elección fue porque cada uno de los dos era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Nehemías 7:2. ¿Tú eres una mujer, un hombre de verdad? ¿Eres temeroso de Dios más que muchos? Bueno, hoy es un buen día para examinarnos. Hoy es un buen día para hacerlos. Nehemías necesitaba hombres de buen carácter en quien pudiera confiar, hombres que no aceptaran sobornos, que estuvieran comprometidos con el bienestar del pueblo, que mantuvieran integridad a pesar de. Efesios 5:1. Por tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. ¿Imitas a Dios en todo lo que haces? Porque eso es lo que está diciendo el Señor. No ahorita en la fidelidad, ay, no me levanté a las 5:30 y ya cumplí, no. ¿Qué pasa después de las 6:30? Cuando apagas aquí esta camarita, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Imitas a Dios en todo lo que haces? Porque recuerden que la gente decía de Jesús que él hablaba como quien tiene autoridad, porque vivía esa palabra. Cuando vives el evangelio, hay autoridad en ti. Porque has pasado, has caminado, has conocido, y entonces puedes mostrarle a otros cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. Y ya ustedes saben quién es Jesús. Silas, 1 Pedro 5:8, Tíquico, Efesios 6:21, Epafras, Colosenses 1:7, Onésimo, Colosenses 9:6, Moisés, Hebreos 3:2. Imitan a Dios en todo lo que hagan. Así nadie le reconozca, ya Dios te reconoce, ya Dios lo ha visto. Así como cuando pecas, ya Dios lo vio, así cuando glorificas y cuando haces conforme a su voluntad y cuando lo imitas, Él ya lo vio. No te preocupes si nadie te dice nada, no te preocupes si nadie te dice muy bien, excelente, felicitaciones. No, eso al contrario, en muchos corazones se envanecen por eso. Entonces no busque que te digan que bien lo hiciste, no, ya Dios lo vio. Y si sabes que Él está en todas partes y ve absolutamente todo y que estás frente a Él, a todo Dios en cada instante, aquí, lo tengo aquí, a este lado donde estoy, tú lo tienes allá donde estás. Y en cada paso, en cada momento, en cada deseo, en cada anhelo, Él está allí viendo todo eso. Pero la Biblia también nos advierte de las consecuencias de la infidelidad. Estas advertencias son necesarias. Porque como dice el viejo himno, propensos a extraviarnos, propensos a olvidar al Dios que amamos. Nuestros corazones son inconstantes, con mucha frecuencia, aunque tengamos las mejores intenciones. De hecho, de buenas intenciones está lleno el infierno. Es que yo no quería, no, tú sí querías. Es que yo pretendía, no, tú pretendías lo otro. Proverbios 26 dice, muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Iglesia, la palabra de Dios es la que nos permite estar libres de la inflamación del corazón. Nos permite estar libres de esa doble moral que caracteriza a los no creyentes.
Mateo 26:75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Señor, yo te seguiré, y Señor, yo haré todo, y Señor, no te defraudaré, y Señor, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Cantó el gallo y lo negó. Nuestros corazones y muchos de nosotros son como ese Pedro. Escuchamos la palabra y gloria a Dios, y aleluya, y amén. Y 5 minutos más tarde estamos haciendo exactamente al revés. Pero no te desanimes. ¿Por qué? Porque el Señor es el que da la fortaleza para caminar mirando a la cruz y mirándolo a Él. Precisamente cuando te das cuenta que en tus fuerzas lo único que puedes hacer es pecar y transgredir la palabra, allí vamos a estar bien. Y allí comienza el camino. Cuando te crees suficiente, cuando crees que sabes mucho, cuando crees que ya has leído ese versículo 10.000 veces y sabes lo que significa y sabes lo que tiene, y yo para qué voy a escuchar esto de nuevo porque yo ya me lo sé. Wow, ahí estás cayendo. El que está firme, mire que no caiga, dice el Señor. Y en esta última parte vamos a entrarnos en el libro de Romanos. Vamos a ver lo que el Señor nos tiene que decir en el capítulo 10 de Romanos. Y en este capítulo 10 es el estado presente de Israel y su posición actual. La salvación presente tanto para judíos como para no judíos. El estado actual de Israel les presenta como perdidos. Y esa es su condición espiritual. Están perdidos, así como los no judíos lo están. La razón es que Cristo es el final de la ley y la justicia propia. Ellos se creían muy espirituales, tal vez como tú y yo. Me levanto a las 5:30, leo 4 versículos. Uf, ah, ah. No, no, mi hermano, si te levantaste a las 5:30 y si lees 4 versículos es por gracia, no porque sea tu fe. No, es porque si está, es porque Él te dio esa fortaleza, no porque tú la tengas, no porque seas tú. Y ese fue el problema del pueblo de Israel. Entonces, en el capítulo 10, Pablo vuelve del tema de la soberanía de Dios a la responsabilidad del hombre. Comenzó esta línea de pensamiento en los versículos finales del capítulo 9. En este capítulo tenemos el propósito actual de Dios para Israel, la situación presente de Israel. No se debe a que Dios haya limitado su misericordia hacia ellos, sino a su celo de Dios sin conocimiento. Ellos pensaban que sabían, ellos pensaban que conocían. Y allí es cuando perdemos. Allí es cuando perdemos, cuando tú crees que, cuando tú imaginas que. No, no imagines, no. Ve y métete a la palabra de Dios, llénate de ella y ella va a fluir, así como el reflejo cuando te golpean y la mano se mueve, así va a fluir esa palabra de manera fiel. Dios les ofreció su propia justicia libremente, pero ellos procuraban establecer su propia justicia al tratar de cumplir la ley. Ellos pensaron que el fin último de todas las cosas es la ley, cuando el fin último de todas las cosas es Cristo y es el principio. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, y en tu nombre no lanzamos demonios, y en tu nombre no hicimos milagros, y hice esto, y hice lo otro, y hice aquello. Y entonces yo les protestaré, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Estás completamente convencido de que estás haciendo lo que Dios manda? ¿Estás convencido de eso? Si no, hoy es un buen día para en arrepentimiento y fe delante de Dios e irnos a refugiar en Él. Es en su palabra, en escuchar. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y la vas a escuchar con ese silbo apacible. En los versículos, vamos a iniciar en el 11.
En los versículos 9 y 10 lo que Pablo estaba diciendo era que la persona debía poner de acuerdo su confesión de fe y su vida. Su boca y su corazón deben estar en completa armonía, expresando lo mismo. Recuerden lo que el Señor Jesús decía de los fariseos, le decía al pueblo, mire, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. No había una congruencia entre lo que decían y lo que hacían. Y ahí estamos muchos de nosotros, iglesia. No hay congruencia, no hay congruencia. Tu hijo te dice algo, tu esposo te dice algo y traes piedras en la mano y vuela chancleta al fondo. Tu esposa te dice algo, tus hijos te dice algo y sale el grito del león, pero no el león de Judá, no, ese que viene a devorar y acabar. Tienes la paciencia de 30 segundos. Te produce ira cualquier situación en la cual no controles. ¿De verdad? Entonces es con el corazón que se cree. El corazón implica la personalidad total, la totalidad del ser. Algunas personas hoy dicen algo con sus bocas, incluso utilizan un vocabulario piadoso, en devoción a Dios, pero sus corazones están lejos de Él. Cuando expreses una confesión de fe, es decir, lo que usted cree, asegúrese que su corazón exprese lo mismo para que no esté pronunciando palabras que no significan nada particularmente para usted. Una confesión expresada sin fe se debe a que alguien se está engañando a sí mismo o está cayendo en la hipocresía. Por otra parte, si hay fe sin confesión, puede haberse acobardía. Capítulo 2, versículo 20. Santiago, la fe sin obras es muerta. Es decir, que si la fe no va acompañada de hechos es inútil. Aquí tenemos las más grandes verdades de la fe cristiana, tales como Jesús es el Señor. Y decimos amén, pero Él es tu Señor. ¿De verdad? ¿En serio? ¿Vives para Él? ¿Eres un esclavo, una esclava de Él? ¿De verdad? Admitir que Dios se encarnó en Jesucristo y por lo tanto Jesucristo es Dios y que Dios le resucitó de los muertos, que es la verdad esencial del Evangelio. Por último, en los versículos 9 y 10 del capítulo, revela que el alma del cristianismo es la resurrección. No hay evangelio aparte de este gran hecho de la fe. En el capítulo 4 de Romanos, versículo 25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, iniciemos el versículo 11. La escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Aquí fueron las palabras de Isaías que citó Pablo. Capítulo 28, versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea no se apresure. La diferencia en la traducción no se debe a que Pablo cambiara la cita. La palabra traducida como avergonzado y se apresure es la misma. Significa huir por temor. Tiene el mismo sentido en cualquiera de las dos traducciones. Ahora, Pablo citó a Isaías para reforzar la previa declaración de que la justicia por la fe se enseñaba en otros pasajes del Antiguo Testamento. Y vamos a ver aquí en el 12, porque no hay diferencia entre judío y no judío, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. No hay diferencia entre judío y el que no lo es. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, tanto el judío como el no judío necesitaban venir a Cristo para la salvación.
Juan capítulo 14, versículo 16, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No se puede obtener la salvación mediante los ritos y ceremonias del Antiguo Testamento, ni por la ley, ni por pertenecer a una raza. La salvación se ofrece a todas las personas en base de la misericordia de Dios por la fe en Jesús. Siguiente versículo. Ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta importante declaración corresponde a las palabras del profeta Joel, capítulo 2, versículo 32. Y una vez más, Pablo volvió a referirse al Antiguo Testamento para reforzar su argumento de que la salvación es por fe. Siempre ha sido por fe. Siempre. Y eso es lo que tú y yo debemos decirle a todo el mundo. Versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. La posición de Pablo para poder apreciar estos versículos. Los judíos, su propio pueblo, aborrecieron a Pablo, aunque aplaudían a Saulo, el fariseo. De modo que Pablo les estaba mostrando lo lógico de su posición. Ellos rechazaron su alegación o el derecho de cualquier otro apóstol a proclamar el evangelio que omitiera el sistema mosaico, lo cual había degenerado en un fariseísmo. Pablo demostró de que debía haber mensajeros del evangelio que tuvieran las credenciales de Dios. Por eso cuando se inicia una congregación debe salir de otra, no de unámonos cuatro, usted pone los asientos, yo pongo el sitio y ¿cuál es el que habla más de aquí? Usted, listo, usted es el que para allá. No, no, eso es lo que ocurre el día de hoy. Buscan al que tiene mejor facilidad de palabra, buscan al que al más charloncito, al más habladorcito, y bueno, usted es el que vaya a hablar ya, usted es el que va y convence. No, 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 deben ser llamados por el Señor, deben ser llamados. Entonces, los predicadores tienen que ser enviados para que el pueblo pueda oír a fin de que crean. Pues de otro modo no sabrán cómo invocar el nombre del Señor. Y es lo que está pasando en casi todas las congregaciones y aquí en este país todavía más. La gente va a la iglesia simple y llanamente porque siempre lo ha hecho, pero no tiene la más remota idea a qué vaya y qué es lo que tiene que hacer. Y lamentablemente en nuestros países ocurre muy similar. Muy similar y se llenan muchas iglesias, pero la gente no sabe realmente a qué va, porque quiere sentir y quiere el calorcito y quiere... No, no. Isaías capítulo 52, versículo 7, cuán hermosos son los montes, los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Capítulo 56, profecía de la muerte y resurrección de Cristo. Aquella profecía comenzó con la pregunta del profeta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La ley de Moisés seguramente no trajo buenas noticias y alegres, sino de condenación y muerte espiritual. Se nos dice aquí que los pies de aquellos que anuncian la paz son hermosos. Es importante predicar la palabra de Dios a aquellos que la necesitan, pero predicar fielmente, porque hay una sola palabra de Dios, no hay muchas, hay una sola. Y de la única manera que podemos predicar fielmente la palabra de Dios es estar llenos de la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios que habita en cada uno de nosotros. Y tú tienes la responsabilidad de presentar fielmente la palabra de Dios. Sácate de la mente que es el pastor cada domingo que se para a predicar. Tú predicas también, tú profetizas. Profetiza, hijo de hombre. ¿Qué hizo Ezequiel? Decir lo que Dios le había dicho que dijera. Punto.
tú eres profeta, porque dices lo que tu Señor dice. Entonces, los pies de aquellos que anuncian la paz son hermosos. Ahora, al mirar los pies, bueno, uno llega a la conclusión de que son miembros del cuerpo que no tienen mucho atractivo, hasta el punto de decir que son hermosos. Pero somos tú y yo, pero Dios los llama hermosos a los pies que Él ha llamado y enviado. Los pies de la raza humana los tapamos, ¿sí? No nos gusta que nos vean esos dedos gordos, feos, no. Pero el Señor dice que si predican fielmente la palabra de Dios son hermosos, son lindos. Podemos escalar montañas y cruzar las llanuras, surcar las vastas extensiones de agua, entrar a los lugares más recónditos de la tierra con el glorioso mensaje del Evangelio. Allá nos llevan nuestros pies. Podemos entrar en los hogares, en automóviles, en oficinas, e incluso en los lugares de ocio y diversión. Es maravilloso alcanzar tantos lugares a través de estos medios. Nosotros no sabemos qué está haciendo el Señor cada día con cada mensaje que el pastor Eduardo cuelga. No sabemos a dónde llega, pero Él sí, Él sí, Él sí. Cuando tú le presentas el Evangelio a alguien, tú no sabes en qué momento el Señor va a darle vida nueva. No lo sabes. Solamente vamos a darnos cuenta el día que estemos delante de Él. Toda esa palabra que salió de nuestra boca, ¿hasta dónde fue a llegar? Tú no te imaginas, porque el poder no es tuyo, el poder es de Él. Y si eso está claro en nuestras mentes hoy, vamos a salir a predicar el Evangelio con ahínco, con ganas, con fuerza, con pasión. Porque hay uno solo y solo es ese el que salva. No hay más. Versículo 16. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Pablo introduce esta nota de tristeza con un motivo doble. En primer lugar, es una declaración de un hecho. Nos regocijamos en muchos que han sido salvados, pero cuando se considera toda la población en general, el porcentaje de los creyentes es muy pequeño. Y en segundo lugar, la respuesta reducida no invalida la justicia por la fe como el Evangelio de Dios. En realidad la comprueba, como la cita de Isaías lo revela. El rechazo del Evangelio no constituye ninguna excusa para no proclamarlo. No quita la responsabilidad de que hay sobre nosotros de predicar a toda criatura que el Señor nos pase por delante, a todos. Porque el día del juicio ellos van a decir, Alejandro estaba ahí al lado y nunca fue capaz de presentarme el Evangelio. Nunca me di cuenta que había un Cristo, que había un Dios, que había un Jesús. Nunca. Habrán personas que el día del juicio nos digan eso. Tus vecinos, tus amigos, tus familiares podrán levantarse el día del juicio y decir eso. Versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Este versículo declara el método de Dios. La fe no viene por medio de una predicación filosófica o psicológica o de alguna cuestión política, sino que mediante la predicación de la palabra fiel de Dios. Y mientras usted no oiga la palabra de Dios, no se puede salvar. Mientras tus hijos no están expuestos a la palabra de Dios, no se pueden salvar. Mientras sus esposos no están expuestos a la palabra de Dios, no se pueden salvar. Mientras sus esposas no están expuestas a la palabra de Dios, no se puede salvar. Y recuerden que no es solamente a la palabra, es a como yo vivo el día a día. Cuando me equivoco y cuando soy reacio con mi esposa y fuerte, voy y le pido perdón. Voy primero donde el Señor y luego voy y le pido perdón a ella. Cuando hago locuras en frente de la gente, voy y les pido perdón. Porque eso dice el Evangelio. Eso dice el Señor. Lo puedes hacer, lo haces, es tu vida diaria, es tu manera de vivir, es tu manera de relacionarse.
o permanentemente estás en actitud de crítica frente a todos y a todo. Eres el juez, otra vez, renegado, renegada, sentándote en el trono de Dios y juzgando al resto del planeta. ¿Eres así? Bueno, es un buen día para arrepentirse. Mientras usted no oiga la palabra de Dios, no se puede salvar. Alguien te predicó la palabra de Dios. Alguien. Por lo tanto, tú debes ser ese alguien para otro alguien. Punto. Punto. Ahora, la fe viene por el oír, pero uno tiene que actuar sobre lo que oye. No es simplemente el oír, no se trata simplemente del oír algún informe, sino el mensaje fiel de la palabra de Dios. Se trata de la persona y la obra de Cristo. Cuán importante es para el mensajero vivir según la palabra de Dios. Ella sola da la fuerza interior y el poder exterior. Versículo 18. Pero yo pregunto, ¿acaso no he oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. Son muy actuales. Ciertamente la transmisión por este medio es maravillosa. Gloria a Dios. Pero tú tienes personas al lado. Tú tienes familiares, tú tienes amigos. Presentas de manera fiel la bendita palabra de Dios, el evangelio glorioso de Jesucristo. Lo conoces, es fácil. Cada vez que hablan de la Virgen, puedes, a través de ese instante, de ese pretexto, puedes presentar el evangelio. Cada vez habla que la gente dice, ¿qué tan de mala soy? Puedes presentar el evangelio de Cristo Jesús. Cada vez que la gente dice, es que estos calores y estos fríos y es que el mundo se está acabando, puedes presentar la palabra de Dios. Cada situación es un pretexto para mostrar el bendito y glorioso evangelio de Jesús. Es un reflejo, mira, te golpean el brazo, te golpean la pierna y se mueve. Así debemos movernos nosotros con el evangelio de Cristo Jesús. Pero si no lo conocemos, pues, ¿qué podemos decir? Versículo 19 y 20. También preguntó, ¿no han conocido esto, Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provoqué a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y son palabras citadas de Deuteronomio capítulo 32, versículo 21. El día de hoy, Dios está llamando de entre los no judíos a un pueblo para su nombre. Y somos tú y yo. Mira, el domingo escuché una frase que no la había escuchado antes. Y es que el pastor dice, somos la creme de la creme. Real sacerdocio. Pueblo elegido por Dios. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. ¿Qué título mayor puede tener un ser humano? Dime, ¿qué título mayor puede tener un ser humano que ser hijo de Dios? La realeza. Pero esa realeza es humilde. Esa realeza valora más al resto del mundo que a sí mismo. Esa realeza ama y ama tanto que da su vida por los otros. Es una realeza diferente a la realeza del mundo. Es una realeza que no se pone por encima, sino que se pone por debajo. ¿Eres ese pueblo elegido por Dios? ¿Eres de esos que son hijos de Dios? Pues actúa como tal. Actúa como tal. Isaías otra vez, yo me dejé buscar por los que no preguntaban por mí y fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, aquí estoy, aquí estoy. Él te está diciendo aquí, aquí estoy. Él te dijo en algún momento, aquí estoy, por eso estás aquí, porque Él es. Y tú eres para Él. Y si entendemos esto hoy, gloria a Dios. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí
mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. ¿Has detenido a pensarte alguna vez cuán pesado es tratar de mantener las manos extendidas por un largo tiempo? Trate de hacerlo. A ver cuántos minutos puede aguantar con las manos extendidas hacia arriba. Es una de las cosas más agotadoras en la vida. Cuando Moisés oró a Israel con sus manos alzadas en Éxodo 17, Aarón tuvo que sostener sus manos porque se cansó de mantenerlas alzadas. Dios dijo, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Nadie, ni tú ni yo, en realidad, sabe cuán bondadoso ha sido Dios. Nadie, nadie. Esteban dijo, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron los que anunciaban de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado? Vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Esta actitud de rechazo no se limitó a Israel. Hoy en día Dios extiende sus manos al mundo que se niega a escucharle. Nos admiramos de la paciencia que tiene el Señor y nosotros somos sus enviados para que ese mensaje se escuche. Mis hermanos, la palabra de Dios dice que si la sal ya no sala, entonces ¿para qué sirve? ¿Para qué funciona? Si lo único que le da sal y sabor a este mundo es la palabra de Dios, y tú la tienes ahí escondida, no sale de tu boca. Y peor aún, no la actúas. Predica fielmente la palabra de Dios, conócela, escudriñala, pídele a Dios ser como los de Berea. Cuando alguien esté proclamando, usted esté contrastando con la palabra de Dios, aquello que se enseña, que se dice. No importan tus calificaciones, lo que importa es el mensaje que das. Y ya tienes el Espíritu Santo que te revela, ya tienes el Espíritu Santo que te fortalece, ya tienes el Espíritu Santo que te da lo que necesites. Todos aquellos quienes han proclamado la palabra de Dios tuvieron algo en común. Todos supieron que ninguno era apto. Y si tú hoy sabes que no eres apto, gloria a Dios. Primera de Crónicas 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Tú puedes explicar la realidad de hoy a través de la palabra de Dios? ¿Puedes hacerlo? Si no, hoy es un buen día para ir en arrepentimiento y fe y decirle a Dios que a través de su Espíritu nos termine de equipar. Metámonos en la palabra de Dios, llenémonos de ella, que la vomitemos de manera natural. Que el Señor nos ayude a ser siervos útiles y siervos fieles, que nos permita presentar el Evangelio fiel de Cristo Jesús con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros deseos, con nuestras intenciones. Padre Celestial, la gloria, la honra y la alabanza para ti. Gracias.